Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema verdaderamente fascinante. Vamos a explorar la mente de un autor con una visión del mundo tan aguda, pero a la vez tan inquietante, que literal su propio apellido se convirtió en un adjetivo universal. Hablamos, por supuesto, de Franz Kafka, un escritor que vivió entre 1883 y 1924. A ver, en toda la historia de la literatura, muy pocos han logrado capturar esa angustia, esa complejidad y fragilidad de la condición humana, de la manera en que lo hizo. Pensemos en lo raro que es esto, que el apellido de alguien pase a ser una palabra de uso diario para describir la locura que nos rodea. Pero su obra caló tan profundo que hoy, a más de un siglo de su nacimiento, seguimos viendo la realidad a través de sus ojos. Bueno, entremos de lleno en esto. Kafkiano. Usamos esta palabra todo el tiempo para describir situaciones que se sienten innecesariamente complicadas, absurdamente enredadas o de plano como una pesadilla. Especialmente cuando hablamos de esas burocracias asfixiantes que parecen no tener ni pies ni cabeza. Y lo genial de este término es cómo logra tender un puente perfecto entre la llamada alta literatura y nuestras frustraciones del día a día. O sea, no hace falta ser un experto literario para saber qué se siente estar atrapado en un trámite eterno donde las reglas carecen de todo sentido. Esta sensación de estar atrapado en un sistema que simplemente ignora la lógica humana, bueno, eso es exactamente lo kafkiano. Ahora, lo verdaderamente interesante aquí es la enorme paradoja sobre la que se construye toda la obra de este autor. Por un lado tenemos un estilo de escritura súper lúcido, claro, directo, casi clínico diría yo. Pero por otro lado, ¡boom!, esa prosa tan pulcra y ordenada se usa para contarnos tramas completamente surrealistas y, siendo honestos, aterradoras. Estamos hablando de personas comunes y corrientes, súper aisladas, que de la nada se enfrentan a fuerzas incomprensibles o a un poder totalmente arbitrario. Y es justamente ese choque, esa disonancia brutal entre una narración tan calmada y el horror existencial de la situación, lo que hace que su universo literario sea inconfundible y tan efectivo. Pasemos a la sección número 1, los pilares del absurdo. Para entender realmente cómo funciona este universo literario, tenemos que desarmar un poquito su arquitectura y ver qué hay en los cimientos de estos mundos de pesadilla. Y aquí tenemos los 3 pilares fundamentales que sostienen estas narrativas. Número 1, la enajenación. Número 2, la culpa inexplicable. Y número 3, el absurdo. Y ojo, que no operan por separado. ¿Qué va? Se entrelazan para formar una especie de lógica asfixiante, súper claustrofóbica. Básicamente son las reglas invisibles que dictan estas situaciones aterradoras de las que de un momento a otro los personajes simplemente no pueden escapar. Entonces, el punto crucial es entender cómo se manifiesta esa enajenación. Y no nos referimos al choque de viajar a un país extranjero, no. Hablamos de algo mucho más profundo. Los protagonistas se sienten como extraños, como intrusos, en su propio entorno. Es un aislamiento total, constante, incluso con las personas más cercanas. Imaginen sentirse alienado dentro de la propia familia, desconectado por completo en el trabajo o ignorado por la ley. Es esa sensación espantosa de que el mundo al que pertenecemos de repente nos cierra la puerta en la cara y ya no nos reconoce. Lo que nos lleva al segundo pilar, que encierra un terror psicológico monumental, la culpa inexplicable. En muchas de estas historias, el protagonista empieza a ser castigado o perseguido sin descanso por un crimen que nadie le explica. Literal, jamás se informa de qué se trata la acusación. Imaginemos por un segundo el pánico absoluto que esto conlleva, la angustia de estar condenado y tener que defenderse de un fantasma. Es un escenario que juega con la impotencia total, estar a merced de una autoridad que no da la cara y que castiga porque sí. Y para cerrar este triángulo de desesperación, tenemos el absurdo. Esto es, básicamente la lucha constante, implacable y súper agotadora por encontrarle un sentido lógico a un mundo que está completamente vacío de lógica. Es la inutilidad extrema de buscar la razón en un universo irracional. Suena a concepto filosófico complejo, sí, pero al mismo tiempo, cualquiera que haya pasado horas lidiando con la interminable e incomprensible burocracia del papeleo moderno sabe perfectamente y en carne propia qué es el absurdo. Avanzamos a la sección 2. 3 obras fundamentales. Ahora que ya entendemos las piezas del rompecabezas, necesitamos ver cómo se arman en la práctica a través de 3 casos de estudio súper concretos y potentes. Y esto ilustra de manera brillante cómo operan los pilares en la acción. Primero tenemos la metamorfosis. Gregor Samsa se despierta una mañana transformado literalmente en un insecto gigante. Es una exploración brutal del aislamiento extremo y del peso de la carga familiar. Después está el proceso, la historia de Joseph K., a quien arrestan de la nada y lo juzga un tribunal al que ni siquiera puede acceder y obviamente sin saber jamás su delito.
Y por último, el castillo. Aquí un agrimensor trata desesperadamente de contactar a las autoridades de un pueblo, pero choca una y otra vez contra un muro interminable de trámites burocráticos. En cada una de estas obras maestras vemos cómo el individuo termina siendo aplastado inexorablemente por el sistema. Pasamos ahora a la sección 3, el legado rescatado. Vamos a hacer un cambio de dirección aquí porque la historia real de cómo el mundo llegó siquiera a leer estas obras maestras es, francamente, increíble y súper irónica. Fíjense en esta cita. Es una última petición a su gran amigo Max Brod. Quema todos mis manuscritos. Hay una ironía gigantesca y casi dolorosa aquí. Un autor que dedicó su vida a escribir sobre personajes que no tenían control de sus propios destinos, al final tampoco tuvo control sobre el suyo. Brod decidió ignorar esa última voluntad. Se negó a destruir el trabajo y al hacerlo, accidentalmente, le regaló al siglo XX una de sus visiones literarias más influyentes. Si Brod hubiera hecho caso, nada de esto existiría hoy. Llegamos a la sección 4, perspectivas y relevancia actual. Avancemos y veamos cómo esto construye el análisis moderno. ¿Cómo interpreta la sociedad de hoy este inmenso legado que sobrevivió de milagro? Hoy en día, existen 3 lentes analíticos principales para estudiar todo esto. Desde el existencialismo, se le ve como un pionero, alguien que mostró sin filtros la soledad radical del individuo frente al universo. Desde el psicoanálisis, la atención se va directo a su relación tan compleja y tensa con la figura paterna, algo que quedó plasmado magistralmente en su carta al padre. Pero quiero que nos enfoquemos en el tercer punto, la sociología. Desde este ángulo, toda su obra se lee como una crítica fulminante a cómo las estructuras sociales modernas nos deshumanizan. Son sistemas que parecen diseñados de fábrica para robarnos la dignidad y la individualidad. Y claro, este análisis académico no se queda simplemente guardado en los libros. Se conecta de una manera sorprendentemente directa con la vida diaria. Kafka sigue siendo esencial porque sus miedos siguen siendo nuestros miedos. Esa pérdida de identidad en un mundo masificado, el peso aplastante de una burocracia ciega y la búsqueda casi inútil de justicia en un sistema opaco son cosas de hoy. Cualquiera de nosotros que haya tenido que hacer una fila interminable para un trámite del gobierno o que haya estado horas esperando al teléfono por una respuesta, comprende estos conceptos en carne propia. Y esto nos lleva a nuestra gran reflexión final. Después de repasar el aislamiento, la culpa misteriosa, las burocracias asfixiantes y los sistemas de poder invisibles, nos queda esta tremenda pregunta. ¿Sigue siendo nuestro mundo un laberinto kafkiano? Es una invitación abierta a mirar más de cerca las instituciones con las que interactuamos todos los días y esos trámites absurdos que damos por sentados. ¿Cuánto de lo que hoy consideramos normal en nuestra era fue en realidad descrito como una pesadilla surrealista en aquellos manuscritos que casi terminan hechos cenizas? Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración del tema y ojalá esto nos invite a mirar el entorno con ojos diferentes la próxima vez que nos topemos con el absurdo. Hasta la próxima.